Un saludo, en el día de hoy vamos a aprender cómo jugar la defensa francesa. Observen que contra el peón rey existe la defensa siciliana, el doble peón rey y la tercera variante más popular es precisamente la defensa francesa. Esto significa que estamos hablando de una de las variantes más recomendadas prácticamente para todos los niveles. En el video vamos a estar comentando tres distintas secciones. En primer lugar vamos a ver la idea general de la francesa, que puede hacer el blanco y cómo estaríamos jugando contra cada una de estas opciones que tiene el blanco. En segundo lugar estaremos analizando posiciones tácticas típicas que pueden surgir y que de hecho surgen con mucha frecuencia en la defensa francesa. Y finalmente veremos una partida modelo que nos va a permitir entender ideas y planes típicos más allá de la apertura, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar en el medio juego? Vamos a estar conectando lo que sucede en la apertura con el medio juego y vamos a comprender un poco más allá, de forma tal que cuando llegue el medio juego no vamos a estar perdidos, sino que vamos a entender mucho mejor la posición. Entonces, la francesa surge después de E4, E6. Aquí ya fundamentalmente podemos decir que estamos en una defensa francesa. Existen algunas opciones, pero bueno, la enorme mayoría de las partidas van a seguir con D4, que es la mejor jugada, no la única, pero sí la mejor jugada para las blancas. Y aquí vamos a hacer D5. Y aquí vamos a comentar un poco sobre la idea general que persigue precisamente la defensa francesa. Y es que observen que en la primera jugada se hizo E6. Aparentemente se desentiende un poco del centro porque no pone un peón en el centro, pero en realidad sí quiere llevar un peón al centro y quiere hacer D5. O sea, la idea de esa es reforzar el punto D5 para romper por la columna D. Existe un pequeño problema con la defensa francesa y es que el alfil se nos queda un poco por detrás de la cadena de peones. Observen cuando analizamos esta cadena como nuestro alfil se nos queda por dentro. Por lo tanto, es algo a tener muy en cuenta. Sin embargo, en la mayoría de los casos es un problema con solución, ¿no? Muchas veces este alfil, por ejemplo, se puede cambiar por el otro alfil por A6. En otras ocasiones esta diagonal se abre y el alfil sale por el fianchetto del flanco dama. Y en otros casos también puede salir por D7, donde tiene algo de espacio para desplazarse, pero además existen otras diagonales donde el alfil se puede reincorporar con muchísimo espacio y con muchísimas ideas. Así que bueno, es el principal problema que podemos decir de la francesa para el negro, pero como ven casi siempre va a tener solución. Además que existen variantes donde este peón termina en D5 y bueno, al final el problema se soluciona casi que por sí mismo. ¿Qué puede jugar el blanco en esta posición? ¿Qué hacen las blancas cuando jugamos una francesa? Bueno, existen tres variantes fundamentales y las vamos a cubrir. Pero primero quiero comentar un par de errores comunes que sobre todo entre principiantes podemos ver con frecuencia. Uno es el F3 este. O sea que cuando hacemos D5 estamos capturando el peón D4, ¿no? Así que el blanco tiene que tomar una decisión sobre esa amenaza. Una jugada común entre principiantes es F3, que es un error, y es que contra F3 tenemos la jugada D por E4 y la idea es que después de F por E4 tenemos este jaque en H4 que va a ser muy fuerte y mínimo vamos a estar ganando un peón. De hecho, si el blanco quiere mantener el rey su casilla de origen sin moverlo para enrocarse o algo, G3 por ejemplo pierde incluso más material. Tenemos dama por E4 y aquí tenemos un nuevo tenedor ganando por supuesto la torre. Así que ya saben, F3 en esta posición es un error común. Otra jugada que pudiéramos mencionar como variante alternativa es alfil D3. No es un error, de hecho es una variante teórica, pero bueno, pudiéramos decir que es casi que dudosa, ¿no? Porque de forma general se dice que el negro iguala. Existe un poco de teoría por detrás de esta jugada, pero bueno, en pocas palabras les quiero comentar que podemos hacer D por E y caballo F6. Esto va en un tiempo porque ahora el alfil tiene que moverse, ¿no? Para evitar el cambio. Y por supuesto nosotros estamos desarrollando mientras ellos pierden tiempo con la misma pieza, moviéndola de un lado a otro. Así que bueno, no vamos a profundizar mucho en esto. Es una variante teórica, pero no de las más populares. Y la idea general es que el negro iguala sin demasiadas dificultades contra este alfil de 3. Entonces vamos a enfocarnos en las tres opciones principales, que son la variante del avance, cuando ellos avanzan el peón, la variante del cambio, cuando cambian E por D5, y la variante donde ellos defienden el peón con caballo C3 o con caballo D2, que son jugadas más naturales y más normales que F3 y alfil D3. Entonces, la variante del avance con E5, el blanco gana mucho espacio, pero va a tener que lidiar con una presión
importante sobre su cadena de peones centrales. Presión a través de C5 y a través de F6 ya en el medio juego, que van a tratar de hacer que se desaparezca esa cadena de peones. Por lo tanto, la jugada que sigue aquí es C5. El blanco debe hacer C3 para reforzar la cadena y poder recapturar con un peón en caso de un cambio. Aquí sigue o seguimos con caballo C6, normalmente caballo F3. Y bueno, aquí existen varias opciones. Por ejemplo, alfil D7 está muy bien. Lo más natural, yo pienso que es dama B6. Ponemos presión en D4, ponemos presión en B2, lo cual hace que el alfil no se pueda desarrollar muy fácilmente. Por supuesto, de aquí en adelante prácticamente está comenzando la teoría. Nosotros no vamos a profundizar demasiado. Solo quiero que conozcan que las piezas del flanco rey hay que desarrollarlas, por supuesto. Y como pueden ver, no tenemos la casilla F6 disponible para el caballo. Así que pudiera ser un problema si no conocemos bien las ideas típicas para desarrollar estas piezas. Así que les comento brevemente. Este caballo puede salir por H6 y de H6 se reincorpora por F5, donde pone presión en el centro de las blancas, que precisamente es el plan general que tenemos en la variante del avance. Pone mucha presión sobre esos peones. Así que ya saben, esta es una opción. También tenemos caballo E7, reincorporándolo por alguna de estas casillas. En algunos casos este caballo maniobra en el flanco dama y este puede venir a C6, es una opción. Y en otros casos, bueno, sencillamente viene a G6 o bueno, en caso de que esté disponible F5, probablemente sea incluso mejor en algunas posiciones. Así que bueno, esas son las opciones que tenemos para el caballo. Y bueno, posteriormente el alfil ya podría salir con comodidad por E7. Esto es lo que vamos a ver por ahora sobre la variante del avance. De todas formas, en la partida modelo que tenemos en la tercera sección del video vamos a estar analizando precisamente esta variante. Así que probablemente haya más información sobre la misma. Seguidamente vamos a hablar un poco sobre la variante del cambio, donde el blanco hace por D5. Normalmente se dice que esta variante no crea ningún problema para las negras. Observen que al principio les comenté que el alfil por dentro de la cadena de peones era el principal problema que tenía el negro en la francesa, y en esta variante ese problema no existe, ya que la diagonal se abre. Por lo tanto, de forma general decimos que esta variante es casi que igualdad en la mayoría de los casos. Quizás una mínima ventaja para el blanco porque van a tener siempre un tiempo adelante, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, E por D, observen que existe una simetría total. Si quieren romper la simetría, pueden hacer dama por D5 también. No es mejor que E por D, pero bueno, en un momento determinado, si quieren cambiar un poco las líneas, bueno, dama por puede ser una opción, aunque de forma general el blanco sí va a estar un poquito mejor en esas posiciones. E por D5, la partida puede continuar caballo F3, caballo F6, alfil D3, alfil D6, enroque. Esto es una variante bastante simétrica. Existen algunos recursos para romper la simetría por parte del negro en la apertura. No vamos a comentar mucho, pero en caso de que sea necesario, pudieran existir algunas variantes donde el negro evita las posiciones estas demasiado igualadas en caso de que el negro necesite jugar a ganar. Pero bueno, de forma general en esta posición el negro no tiene ningún problema. Posición totalmente simétrica, existe una columna abierta, se van a cambiar muchísimas piezas en esta columna. Y bueno, ya saben, mínima ventaja para el blanco, pero muy difícil de convertir en la mayoría de los casos. Esto es lo que tenemos que conocer por ahora sobre la variante del cambio. Y continuamos con la variante donde el blanco defiende el peón, que puede ser a través de caballo C3 o también a través de caballo D2. Yo les voy a recomendar una línea que va a servir contra los dos, contra caballo C3 y contra caballo D2, que es la variante D por E4. Pero bueno, hay que decir que existen otras opciones bien interesantes. Por ejemplo, contra caballo C3 podemos hacer alfil B4, que es la variante de Winauer, que es muy entretenida, muy dinámica. Aquí clavamos al caballo. Esto hace que exista presión sobre el peón en el 4, ¿no? Así que nuevamente el blanco tiene que tomar una decisión. La mejor jugada en este caso sería 5, hacemos C5. Y bueno, muchísima teoría por detrás a partir de este momento en la variante de Winauer. Pero bueno, ya les decía, me gustaría recomendarle una variante que le sirva también contra caballo D2. Así es que vamos con D por E4. En este caso, las blancas por supuesto deben recapturar. Y aquí hacemos un desarrollo bien normal, bien natural. Caballo D7. La idea es que el caballo sale por F6, el alfil sale por B7 y el otro alfil por E7. O sea, digamos caballo F3, caballo G a F6. Y bueno, el plan ya les decía, queremos poner un alfil en E7. Este va a salir por el fianchetto, donde va a estar muy bien. Y probablemente nos enroquemos en algún momento no muy lejano.
posición más o menos pareja. Hay un rompimiento por C5 que hay que tenerlo muy en cuenta en el medio juego, ya que el blanco sí tiene una superioridad en el centro. Ustedes ven que ellos tienen un peón en una de las casillas centrales, mientras nosotros no. Por lo tanto, el plan de hacer C5 para deshacernos de ese peón es fundamental, y si logramos producir ese cambio, el negro no va a tener en la mayoría de los casos ningún problema en la posición. Posiciones tácticas típicas que surgen muy frecuentemente en la defensa francesa. Tenemos esta posición de acá. Esto sale de una variante del avance. Observen que el blanco pone el alfil en D3, que está muy activo, pero bloquea a la dama. Y así que, bueno, cualquiera pensaría que tenemos dos atacantes y que podemos capturar con un solo defensor, podemos capturar ese peón central. Esto sería un error garrafal. O sea, si hacemos caballo por D4, viene caballo por D4, y si capturamos, nuestra dama va a estar en problemas. Viene alfil B5, tema táctico descubierto. Si quieres conocer los 7 temas tácticos más importantes para principiantes, te dejo enlace arriba para que los revises. Entonces, ¿qué hacemos comúnmente en estos casos? Bueno, podemos hacer alfil D7 primero, que esto evita el jaque, y bueno, ya quizás después estaremos muy probablemente amenazando caballo por D4. Pero bueno, lo más importante es que no debemos capturar si existe el descubierto. La segunda posición táctica típica que les quería mostrar pudiera parecer de una variante donde el blanco defiende el peón, digamos con caballo C3, y entonces digamos que le corresponde al negro y hace C por D4. Bueno, aquí estamos en problemas. Observen que nuestra dama no tiene tanta disponibilidad de casillas, todas son casillas negras, por lo tanto viene alfil G5 en este caso y tenemos la dama atrapada. También la tercera posición está muy relacionada con esto. Imagínense que tenemos una situación parecida de la misma variante y tenemos la falsa sensación de seguridad de que con alfil C6 estaremos eliminando el defensor del alfil si va a G5, y por lo tanto podemos pensar que esta amenaza ya no existe. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. En este caso, el negro está en problemas serios. La jugada alfil G5 funciona de todas formas acá. Ojo con este tipo de ideas. Lo que sucede es que después de alfil por F3 puede venir la jugada muy fuerte de las blancas, dama D2. Ahora no defiende el caballo, es cierto. Sin embargo, la dama, sorprendentemente, en lugar de recapturar en F3, va a D2, y entonces se mantiene la misma idea, la misma amenaza. La dama no tiene a dónde ir y el blanco va a tener una ventaja decisiva en este caso. La cuarta posición que les quería mostrar surge de la variante del cambio. Observen que hubo un cambio en D5, también hubo un cambio del peón C por el peón blanco de D4. Y bueno, en una posición como esta, digamos que el blanco hizo caballo G, E2. En este caso somos nosotros los que pudiéramos tener un tema táctico. Observen que el alfil en G5 está clavando, pero también observen que no está defendido, ¿no? Entonces vamos a aprovechar un poco eso, vamos a hacer una especie de atracción para poder hacer un descubierto posteriormente. Tenemos aquí alfil por F2, ganando un peón al final de la variante, ¿no? Porque después de rey por F2 tenemos caballo G4. Aquí el rey tiene que retirarse y bueno, ganamos un alfil, pero además una ventaja, una posición muy superior, una ventaja importante. No solo un peón, sino posicionalmente estamos mucho mejor, ¿no? El rey no se puede enrocar, el rey va a estar muy inseguro. También hay un detalle, si el rey viene a G1, bueno, pudiéramos estar dando mate, ¿no? Con dama a B6 y terminamos con mate en F2 después de capturar las piezas que bloqueen. Así es que bueno, vamos a ver la posición número 5 que les quería compartir, y es una situación como esta. Nuevamente estamos hablando de la variante donde el blanco defiende el peón, y bueno, en este caso digamos que nos enrocamos. Observen que la dama blanca está en E2 con ideas muy precisas y muy sospechosas, ¿no? Aquí hay una jugada que es extremadamente natural, que es enroque corto, y que a la misma vez es extremadamente mala, o sea, un error garrafal si nos enrocamos acá. Pero además es una posición muy típica, o sea, una jugada extremadamente normal, y es muy fácil enrocarse en una situación como esta. Observen que nuestra torre está desprotegida, pero además está expuesta, porque hay una línea que apunta directamente a la torre. Por lo tanto, si acá nos enrocamos, pueden haber ideas con presión sobre H7 y presión sobre la torre. Ahora mismo el caballo impide la jugada dama E4, pero bueno, ese caballo se puede eliminar muy fácilmente. Por lo tanto, si caemos en esta posición, el blanco hace alfil por caballo y sigue con dama E4, y aquí esta posición es ventaja decisiva para
las blancas. Así es que ya saben, en una situación como esta probablemente tenemos que hacer alfil b7 primero, y esto garantiza que eliminamos o evitamos cualquier truco relacionado con la torre colgando en a8. Finalmente veamos la sexta posición de esta lista de posiciones tácticas que pueden subir de la defensa francesa, y es que imagínense una situación como esta, extremadamente normal. Estamos hablando de la variante del avance, donde el alfil pudo salir por b4, el caballo salió por e7, y bueno, en una posición como esta, en roque corto es extremadamente normal. Sin embargo, es un error muy grande. Aquí el blanco está ganado. Existe el tema del sacrificio griego o la maquinita, que consiste en alfil por h7 con un caballo que viene a g5 y una dama que viene a h5 posteriormente, con amenazas muy puntuales y muy fuertes y muy difíciles de detener, sobre todo en este tipo de estructuras donde el caballo no está en f6, ¿no? Así es que ojo con el roque corto, que pudiera perder la partida rápidamente. Aquí la variante pudiera continuar con alfil por h7 y caballo g5. Aquí, bueno, no vamos a hacer un análisis profundo de esto porque este es otro tema, ¿no? El sacrificio griego, cómo funciona y cómo se gana, ¿no? Pero bueno, sí vamos a analizar una de las variantes que normalmente ponen problemas al blanco y que, bueno, el jugador que ataca tiene que encontrar jugadas muy precisas para ganar, que es rey g6. Bueno, en este caso, a ver, observen que si rey g8, bueno, dama h5 está bastante clara, ¿no? Amenazas de mate ahí por h7 y el ataque es muy intenso. Por eso es que vamos a concentrarnos en rey g6. Y bueno, aquí podemos continuar con dama d3. El negro no tiene muchas opciones, probablemente caballo f5. Y aquí existen las ideas a través de la columna, ya que el alfil desconecta las torres. Podemos hacer dama h3 buscando mate por h7. Así que dama h3. Y bueno, la amenaza de mate por h7 es prácticamente inevitable. Me imagino que pudiera haber un caballo h6 que quizás aparentemente defiende, pero bueno, después de g4 se reactivan las amenazas de mate ahora por h5, así que bueno, tampoco funciona caballo h6. Como les decía, posición totalmente ganada para las blancas si caemos en esto. Por lo tanto, la idea es que en una situación como esta, ya saben, no podemos enrocarnos, hay que evitar el enroque si existe el sacrificio en h7 seguido de caballo g5 y dama h5. ¿Cómo defendernos contra el sacrificio griego? ¿Cómo evitarlo? Bueno, yo creo que lo más difícil es darse cuenta de que existe, ¿no? Si nos damos cuenta de que está como una opción para el contrario, las opciones para defenderse yo creo que casi siempre aparecen. Por ejemplo, pudiéramos estar moviendo cualquiera de los peones y casi siempre esto ya elimina ya cualquier tipo de idea de sacrificio griego. Pero bueno, también cuando movemos peones creamos nuevas debilidades, así que pudieran haber otras opciones como caballo g6 o caballo f5. Pero bueno, ya les digo, lo más importante es darnos cuenta que existe sacrificio y a partir de ahí pueden subir opciones de defendernos. Finalmente vamos a ver una partida modelo donde el negro gana precisamente jugando una defensa francesa. Y bueno, la idea fundamental es que podemos aprender, podemos ver qué pasa después de la apertura, ¿no? No solamente vemos lo que vamos a hacer en la apertura, por donde vamos a desarrollar las piezas, sino cuáles son planes típicos para el medio juego. Esto es importantísimo porque evidentemente la partida no es solo apertura, también hay medio juego y también hay final. Así que es importante, no solo en este caso en la francesa, sino cualquier variante que juguemos, hacer conexiones entre la apertura y el medio juego, conocer cuáles son los planes típicos para esa segunda etapa de la partida. Bueno, estamos hablando de dos jugadores de más de 2500, nivel gran maestro, jugadores muy fuertes, así que vamos a ver qué sucedió. El 4-6, D4, D5. Aquí tenemos una francesa en su variante principal, el blanco hace D5, variante del avance. Y aquí habíamos comentado C5 como la jugada fundamental, bien fuerte. El blanco hace C3 y continuamos con caballo C6, que es lo mismo que habíamos comentado en nuestro análisis. Caballo F3 que defiende y dama B6, que también era la más recomendada por la teoría que habíamos visto. En este caso el blanco tiene varias opciones. Vamos a ver este A3 que sucedió en la partida, que es probablemente la variante fundamental o una de las fundamentales. Y bueno, en este caso viene caballo H6. Ya aquí viene el desarrollo de las piezas de flanco rey, que ya les había comentado que esto es una opción, desarrollar el caballo a través de H6. Observen que no tenemos que preocuparnos demasiado por la jugada alfil por caballo, ya que pudiéramos incluso hacer dama por B2 primero, que captura o que amenaza la torre, y luego capturar el alfil. Así que normalmente esto no es un problema serio.
Y bueno, la partida el blanco continuó con B4. La idea de este B4, bueno, ganando un poco de espacio en el flanco dama, tratando de luchar contra este peón, que a la misma vez está luchando contra el peón central de las blancas y tratando de romper esa cadena. Así es que B4 parece bastante interesante. C por D4, hay que cambiar, ¿no? C por D4 y finalmente el negro hace caballo F5 poniendo presión en el peón central de las blancas, que era el plan típico que habíamos comentado. Las blancas deben hacer aquí alfil B2 y viene alfil D7, que es una jugada muy natural. Ya esto también lo habíamos visto, que este alfil podía venir por esta diagonal, que hay bastante espacio, pero además que hay dos diagonales muy interesantes que posteriormente las pudiera utilizar. En este caso el blanco hace G4 y la idea es que, bueno, va a desplazar el caballo fuera de esta casilla tan interesante. Aquí cualquiera pudiera decir que el blanco un poco que está ganando la batalla de la apertura, pero no es así. Observen que cuando el blanco hace G4, dejan sin protección la casilla F4. O sea, ya no existe un peón en E o un peón en G que pueda controlar esa casilla. Así que posteriormente es una casilla que podremos utilizar con nuestro caballo. Aquí viene el plan de retirar el caballo hacia E7 y observen que luego podemos hacer caballo G6 buscando esa casilla F4 que se debilitó gracias a esta jugada G4. Así que hasta este momento todo marcha según lo planificado para las negras. También, bueno, podemos señalar que existe ahí algunas dificultades para el desarrollo nuevamente, pero eso es un detalle importante. Esta es una posición cerrada, las piezas blancas tampoco están demasiado activas, así es que es totalmente jugable. Es una posición un poco más lenta, donde una debilidad permanente, o sea, una debilidad que ellos no tienen cómo deshacerse de ella, pudiera ser muy importante, incluso decisiva, más adelante, ¿no? Dentro de 5 o 10 jugadas, esta debilidad va a permanecer ahí y probablemente ya nosotros tendremos resuelto el problema del desarrollo, por lo tanto pudiera prevalecer la debilidad que existe en F4. La idea principal es que aunque nos estamos demorando un poco con el desarrollo, no pasa nada porque la posición está bloqueada y las piezas blancas todavía se encuentran también bastante subdesarrolladas. La partida continúa caballo C3 y aquí viene una jugada que quería señalar de la partida. Es bien especial, bien bonita y además bien típica de estas posiciones, y es caballo A5. La idea es que si hay una captura, el alfil está colgando por detrás, además que la dama crea muchas amenazas y mucho peligro desde B2. Por lo tanto, este caballo que anteriormente en C6 no hacía nada, pasa ahora a A5 y desde A5 busca nuevas perspectivas. Por ejemplo, este caballo en C4 va a ser una pieza especial, muy fuerte. Este punto es un punto fuerte, una base de operaciones. Y observen también que si ocurre un cambio de alfil por caballo, normalmente no va a ser un problema. Cuando vemos los alfiles de las blancas, podemos decir que este es el alfil más malo, ¿no? O sea, si miramos los peones, vemos que estos peones están fijos, bloqueados en casilla negra, lo que hace que este alfil sea el más malo de las blancas y el alfil de casillas blancas sea el mejor. Por lo tanto, el hecho de que ellos cambien su mejor alfil por nuestro caballo nos pudiera venir muy bien. Estamos muy de acuerdo, no tenemos nada en contra de que eso suceda, nos pudiera favorecer muchísimo ese cambio. Por lo tanto, el plan de caballo C4 viene prácticamente al seguro en las próximas jugadas. Por eso es que el blanco precisamente hace caballo D2 para controlar un poco mejor la casilla C4. Ahora viene torre C8, que es una jugada extremadamente normal. Existe una columna abierta y por supuesto la torre pertenece a C8 en esta variante, sin duda alguna. El blanco hace torre C1, también luchando por la columna. Y aquí, bueno, caballo G6, que nuevamente está súper clara, diría yo, ¿no? O sea, queremos desarrollar el alfil y queremos buscar F4. Así que el blanco hace H4, viene alfil E7, que está muy clara, viene H5 y viene caballo F4. En esta posición el blanco comete un error y es la jugada caballo F3. Lo que sucede es que existe un poco de presión ahí sobre D4. En algún momento el negro pudiera estar capturando estos peones y comenzar un ataque contra el rey, y me imagino que eso fue lo que pensó el maestro con blancas, ¿no? En tratar de fortalecer precisamente el punto D4. Lo que sucede es que una vez que este caballo regresa, bueno, entonces C4 queda disponible para nuestro caballo y va a hacer muchísimo daño desde esa casilla. Por lo tanto, había que evitar esta jugada, había que permanecer en D2, controlando cualquier salto peligroso del caballo. La jugada mejor para el blanco hubiera sido dama F3, activando un poco la dama y molestando al caballo. Y la partida pudo continuar con alfil G5, donde el alfil se activa un poco, defiende al caballo. Y bueno, de manera general es una posición pareja, poco complicada, pero bueno, con chances para los dos bandos.
Después de caballo F3 sí, se complica mucho esto para las blancas. Viene caballo C4. Observen a los dos caballos de las negras que son muy fuertes en dos casillas indesalojables. Pudiéramos decir, por ejemplo, que los dos caballos de las blancas son dos ponis y los dos caballos de las negras son dos corceles, ¿no? Si hacemos una comparación ahí un poco graciosa. Bueno, después de caballo C4 viene dama B3. Y bueno, aquí viene una jugada muy sencilla como enroque corto. Y esta posición es totalmente ventajosa para las negras. De hecho, si la miramos a primera vista, quizás no nos damos cuenta de toda la ventaja que tiene el negro en esta posición. Ya yo les resaltaba los caballos en los puntos fuertes. También tenemos que hablar de planes, por ejemplo, como A5, poniendo muchísima presión sobre el flanco dama. La dama está detrás también, al igual que el alfil. Muy difícil sostener la posición ante tanta presión. También hay un plan que es con F6, donde en lugar de jugar en el flanco dama, jugamos en el centro. Y a partir de ahí, la torre se pudiera incorporar ya destruyendo totalmente la posición del blanco. Pero además el F6 busca también abrir la posición porque el rey blanco está en el centro, ¿no? Así que también es un plan muy claro. Uno de estos, ¿no? Jugamos en el centro con F6 o jugamos en el flanco dama incrementando la presión, ya que tenemos dos alfiles que ponen muchísimo fuego ahí sobre ese sector del tablero unido con las demás piezas que también presionan mucho. Así que bueno, cualquiera de los dos planes garantiza ventaja decisiva en la partida. Hay un error garrafal por parte del blanco y es la jugada caballo A4. Sucede que la dama ahora tiene que defender a las dos piezas menores a la misma vez. Por lo tanto, sencillamente sigue alfil por A4 seguido de caballo por B2, ¿no? O sea, es un error muy grave. Pero bueno, como pudimos ver, la posición ya era muy difícil para las piezas blancas. Si te ha quedado alguna duda, déjame saber en los comentarios. Estaré encantado de interactuar. Si quieres aprender cómo evitar o reducir el número de errores garrafales en tus partidas, como por ejemplo este mismo que sucedió en la partida por un jugador de élite cuando hizo este caballo A4. Bueno, si te suceden mucho cosas como estas en tus partidas y quieres reducirlo, te recomiendo video por acá, que estoy seguro que te va a ayudar mucho. Suscríbete, dale like, grande el abrazo y nos vemos en el próximo video.